Evangelio de hoy miércoles 05 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 1-6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decían: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de San Marcos nos presenta una escena impactante en la vida de Jesús: su regreso a su tierra, Nazaret, y el rechazo que encuentra entre sus propios compatriotas. Este momento es significativo porque nos muestra cómo incluso el mismo Hijo de Dios fue rechazado por aquellos que lo conocían desde su infancia. Jesús llega a su pueblo acompañado de sus discípulos. En la sinagoga, comienza a enseñar con sabiduría y autoridad. Algo que deja asombrados a sus oyentes. Sin embargo, en lugar de aceptar sus palabras, empiezan a cuestionarlo. En sus mentes, Jesús no puede ser alguien especial. Pues lo han visto crecer, conocen a su familia y su origen humilde. La gente se escandaliza de él, y esta actitud refleja la dureza de corazón de quienes, por estar demasiado familiarizados con Jesús, no son capaces de reconocer su grandeza. Creen conocerlo, pero en realidad, están cegados por sus propios prejuicios y por una visión limitada de Dios. Este rechazo es una gran lección para nosotros. A veces, la mayor resistencia a la obra de Dios en nuestras vidas viene de nosotros mismos, de nuestra falta de apertura y de nuestra incapacidad para reconocer su presencia en lo cotidiano. Como los nazarenos, podemos caer en la trampa de reducir a Dios a nuestras expectativas y limitaciones. Jesús expresa una gran verdad cuando dice: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Esta frase resuena en la historia de muchos siervos de Dios, que han sido rechazados precisamente por aquellos que mejor los conocían. Nos recuerda que el verdadero discípulo de Cristo no siempre será bien recibido, especialmente entre quienes creen conocerlo bien. A lo largo de la historia, muchos santos y personas consagradas han experimentado este mismo rechazo. Sus propios familiares y amigos no han entendido su entrega, su fe o su misión. Nos recuerda que seguir a Cristo a veces implica enfrentar la incomprensión y la oposición de aquellos más cercanos. Este pasaje también nos hace reflexionar sobre la dureza de corazón de los nazarenos. Su incredulidad fue tal que incluso limitó los milagros que Jesús podía hacer en ese lugar. Esto nos muestra que la fe es un elemento esencial para que Dios actúe en nuestra vida. Cuando cerramos nuestro corazón a la acción de Dios, nos privamos de su gracia y de las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros. Dios respeta nuestra libertad y
No fuerza su poder sobre nosotros si no estamos dispuestos a recibirlo. Es impresionante que Jesús se asombra de su falta de fe. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús maravillarse ante la fe de algunos, como el centurión romano o la mujer sirofenicia. Pero en Nazaret, su asombro es causado por la incredulidad de su propia gente. Esto nos invita a preguntarnos, ¿Jesús se asombraría de nuestra fe? ¿O de nuestra incredulidad somos de aquellos que creen en su poder y en su amor o de los que dudan y ponen límites a su acción en sus vidas? La dureza de corazón de los nazarenos nos recuerda la importancia de la humildad. Quienes creen saberlo todo acerca de Dios pueden volverse ciegos a su verdadera presencia. La soberbia impide que reconozcamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida y nos aleja de su gracia. Por otro lado, este pasaje nos invita a mirar a Jesús con ojos nuevos. Sus paisanos lo vieron solo como el carpintero, el hijo de María, pero no pudieron ver al Mesías, al Hijo de Dios. A veces, también nosotros limitamos a Jesús, reduciéndolo a una imagen cómoda, sin permitirle transformar realmente nuestra vida. El hecho de que Jesús solo pudiera hacer unos pocos milagros en Nazaret nos muestra que la fe es clave para recibir las bendiciones de Dios. No es que Él no pueda actuar sin nuestra fe, sino que Dios quiere nuestra cooperación, nuestro sí sincero, para derramar su gracia. También es significativo que los nazarenos mencionan a María, pero no a José. Esto sugiere que, para ese momento, José ya había fallecido, y Jesús era conocido como el Hijo de María. Algo inusual en la cultura judía. Esto refuerza la idea de que Jesús ya había asumido su misión pública y que su verdadera identidad trascendía su linaje terrenal. Otro aspecto interesante es que Jesús no responde con enojo ni con reproches. Simplemente acepta la incredulidad de su pueblo y sigue adelante con su misión. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos rechazo o incomprensión, no debemos aferrarnos al resentimiento, sino seguir adelante con fe. Jesús no deja que el rechazo lo detenga. Continúa su camino y sigue predicando en otros lugares. Esto nos muestra que nuestra misión como cristianos no depende de la aprobación de los demás, sino de la fidelidad a Dios. Este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿en qué aspectos de nuestra vida hemos cerrado el corazón a Dios? ¿Dónde hemos limitado su acción por falta de fe? ¿Reconocemos su presencia en lo cotidiano? ¿O estamos esperando signos extraordinarios para creer? La falta de fe de los nazarenos es un llamado de atención para nosotros. No cometamos el mismo error de rechazar a Jesús solo porque su presencia nos resulta familiar. Abramos los ojos y el corazón para descubrirlo en nuestra vida diaria. Este pasaje nos desafía a crecer en nuestra fe. Si queremos ver milagros en nuestra vida, necesitamos confiar más en Dios y en su poder. La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de confiar en el Señor y seguir sus caminos. Hoy, Jesús sigue buscando corazones abiertos para obrar maravillas. ¿Permitiremos que su poder transforme nuestra vida? ¿O nos aferraremos a la incredulidad y la duda? Que este Evangelio nos ayude a renovar nuestra fe y a abrir nuestro corazón a la acción de Dios, sin poner límites a su amor y a su poder. El rechazo de Jesús en su propia tierra no es un hecho aislado, sino que es un reflejo de lo que ocurre muchas veces en nuestras propias vidas.
¿Cuántas veces Dios nos habla a través de las personas que nos rodean, pero no las tomamos en serio porque las consideramos demasiado comunes o insignificantes? Los nazarenos vieron en Jesús al carpintero, al hijo de María, pero no pudieron ver en él al Salvador. Esto nos enseña que muchas veces Dios se manifiesta en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo simple, y si no estamos atentos, podemos perder la oportunidad de experimentar su gracia. En nuestra sociedad, también es frecuente que las personas sean valoradas por su estatus, su riqueza o sus títulos. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en esas cosas, sino en vivir en comunión con Dios y en servir con humildad. El desprecio que sufrió Jesús en Nazaret es también el que enfrentan muchos cristianos cuando deciden vivir según el Evangelio. Seguir a Cristo no siempre será fácil ni bien recibido, incluso dentro de nuestras propias familias o comunidades. Sin embargo, Jesús no dejó que la falta de fe de su pueblo lo desanimara. Siguió adelante con su misión, enseñándonos que nuestro compromiso con Dios no debe depender de la aceptación de los demás, sino de nuestra fidelidad a su voluntad. Esto es un llamado a la perseverancia. En la vida cristiana, habrá momentos en los que nos sentiremos rechazados o incomprendidos, pero debemos seguir confiando en que Dios tiene un propósito mayor. El pasaje también nos invita a examinar nuestra propia fe. Somos como los nazarenos que se niegan a aceptar la obra de Dios, porque no encaja con nuestras ideas preconcebidas. O estamos dispuestos a abrirnos a su presencia, incluso en los lugares y personas menos esperados. Cuando nos dejamos llevar por la incredulidad y la duda, cerramos la puerta a los milagros. Dios no impone su gracia, sino que nos la ofrece, esperando que estemos dispuestos a recibirla con un corazón abierto. Jesús se asombra de la falta de fe de su pueblo. Podemos imaginar lo que siente cuando nosotros, que hemos recibido tanto de Él, aún dudamos de su amor y su poder. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en Él en todo momento, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. La fe nos permite ver más allá de las apariencias y descubrir la acción de Dios en lo pequeño y lo sencillo. Este pasaje también nos enseña que no debemos subestimar el poder del testimonio. A veces, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Jesús predicó con su vida, y aunque fue rechazado, no dejó de ser fiel a su misión. Cuando nos enfrentemos al rechazo o la indiferencia, recordemos que incluso Jesús experimentó lo mismo. Él nos comprende y nos fortalece para seguir adelante con valentía. El hecho de que Jesús no pudiera hacer muchos milagros en Nazaret nos muestra que la fe es el puente por el cual Dios actúa en nuestras vidas. No es que Dios no tenga poder, sino que respeta nuestra libertad y espera nuestra apertura. Dios sigue hablándonos hoy, pero estamos dispuestos a escucharlo o estamos tan ocupados con nuestras ideas y prejuicios que no le damos espacio para obrar en nuestra vida. El verdadero desafío de este Evangelio es reconocer a Jesús en lo ordinario, en lo cercano, en lo cotidiano. No esperemos grandes señales para creer, porque Dios se nos manifiesta cada día de muchas maneras. Pidamos a Dios que nos ayude a ser humildes, a no endurecer nuestro corazón como los nazarenos y a estar siempre dispuestos a
Reconocer su presencia en nuestra vida. Jesús no dejó que el rechazo lo detuviera. Y nosotros tampoco debemos dejar que los obstáculos nos aparten de nuestra fe. Sigamos adelante con confianza, sabiendo que Dios camina con nosotros. Que este pasaje nos inspire a fortalecer nuestra fe, a reconocer a Dios en lo simple y a vivir con la certeza de que, aunque el mundo no siempre nos comprenda, estamos en las manos de aquel que nunca nos abandona. Este pasaje del Evangelio nos deja una lección clave: la fe es el puente que nos permite experimentar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Sin fe, cerramos la puerta a las bendiciones que Él quiere derramar sobre nosotros. Es un llamado a confiar más en Dios, incluso cuando nuestras expectativas no se cumplen como lo imaginábamos. Jesús nos muestra con su ejemplo que el rechazo no debe definir nuestra misión ni apagar nuestra luz. Aunque en su propia tierra no creyeron en Él, siguió adelante con su propósito. Nosotros, como discípulos, debemos tener la misma determinación, sin dejarnos desanimar por las críticas o la falta de reconocimiento. También es importante recordar que Dios actúa de maneras que muchas veces no entendemos. Su poder no siempre se manifiesta en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Si aprendemos a ver con los ojos de la fe, descubriremos su presencia en las pequeñas cosas de cada día. El desafío para cada uno de nosotros es abrir el corazón y permitir que Dios obre en nuestra vida sin ponerle condiciones. No dejemos que la incredulidad o los prejuicios nos priven de las maravillas que Él quiere realizar en nosotros y a través de nosotros. Que este Evangelio nos ayude a fortalecer nuestra confianza en Dios, a reconocerlo en lo simple y a seguir adelante con nuestra misión, con la certeza de que, aunque el mundo nos rechace, siempre estaremos sostenidos por su amor infinito. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.